En esta parte del aspecto económico del Tahuantinsuyo, la primera figura que se presenta acá es una colca. Una colca es un almacén estatal. O sea, es donde se guardan los alimentos. Y como verás, ahí hay un hombre que agarra y tiene unos nudos, unas soguillas que sobresalen, sí o no. Esos nudos y soguillas, eso se llama quipu. Y el quipu es un elemento de contabilidad. Elemento de contabilidad. Entonces, para ir comenzando por acá, lo primero que debemos saber es colcas, almacenes estatales. Eran también denominadas por otros hombres como las refrigeradoras andinas. ¿Por qué? Porque tenían qué cosa? Su ubicación en lugares donde hay mucho aire. Mucho aire. ¿Eso para qué? Para que de esa forma, ¿ok? El producto que está ahí se pueda conservar. El producto que está ahí se pueda conservar. ¿Ya? En este caso, en este caso, en las colcas tú podías encontrar maíz, quinoa, papa, chicha, sal, que era lo que comúnmente encontrabas. Cuando hablamos de chicha es la chicha de maíz, comúnmente conocida como chicha de jora. También se podía encontrar armas, cerámica, textiles, frazadas, sandalias, o sea, cosas que de alguna manera se puede utilizar si se visita ese lugar, carbón, madera. O sea, es un almacén incaico que se utilizaba en casos de desastre natural, algo semejante o parecido. Eso es lo que se utiliza, ¿ya? Ahora, además, también había, ¿qué cosa? Algunos objetos importantes de oro, plata, cobre, pero principalmente era para alimentos. Más del 70% eran de alimentos. Y eso se llama, ¿qué cosa? Colcas. No me las confundas con los tambos. Los tambos son albergues a lo largo de los caminos. Son como una especie de hoteles de paso en el camino incaico. Así es. También vas a encontrar pues algún alimento, alguna bebida, pero no es un almacén en sí. Es más bien un albergue, una vivienda donde está el llamado chasqui. Ahí se encuentra el llamado chasqui. ¿Qué más vamos a tener acá? En esta parte. Me quieren hablar de la agricultura. Dice, la agricultura representó la base de la economía y eso es cierto. La agricultura es la base de la economía incaica. ¿Ok? O sea, acá netamente eran productivos. Netamente productivos. ¿Ya? Y eso gracias a que aprendieron de todas las culturas anteriores. Y ellos hicieron grandes obras de ingeniería hidráulica, o sea, para conseguir agua, y además la mayor productividad de tierras. Por ejemplo, los cerros no producían, pero con los incas los cerros van a producir, con la construcción de andenes que te decía. Los andenes permiten que los cerros produzcan. Ahora, cuando vamos hasta ahora, o sea, hasta la actualidad, alguna construcción incaica, es impresionante. Tienen agua. Tienen agua. ¿Sabes cómo lo hacen? Tú has visto que si viajas por la región andina, a veces por la carretera hay caíditas de agua. Una por acá, otra más allá. Va cayendo el agua, ¿sí o no? Naturalmente, ya. Los incas, ¿qué hacían? Como hay caídas de agua, todo eso lo iban juntando. Construían su arquitectura y esa agua lo encauzaban para que salga solamente por dónde? Por su construcción. Nada más. Y de esa manera ya no tenían que ir a un lugar, a otro lugar. O sea, lo iban encauzando. Y de esa manera el agua caía cerca de su construcción. Por eso nunca faltaba agua. El agua que viene de las alturas. Que cae poquito a poquito. Se almacena qué cosa arriba. Hacen lagunas, lagunillas por la lluvia extensa, por el deshielo. Ellos sabían que por dónde bajaba el agua y eso le encauzaban a su construcción. Ahora, los incas realizaron todo tipo de técnica y tecnología hidráulica. Tienes ahí
canales de irrigación, acueductos, represas, reservorios, pero lo que estás viendo ahí, ¿qué cosas son? Andenes. El de arriba es un andén circular, o sea, aquí, donde está el puntero, aquí. Es un andén circular llamado Moray. Y estos andenes de acá son los normales. Ahora, aquí me pide tecnología hidráulica. Me pide tecnología agrícola, disculpa. A ver, número 1, andenes. ¿Qué son los andenes? Son, en este caso, terrazas. ¿Ok? Terrazas agrícolas. ¿Ya? Terrazas agrícolas. Esos son. Terrazas agrícolas. Entonces, eso me permite, ¿qué cosa? Ampliar, ¿ya? Ampliar la frontera agrícola. O sea, en otras palabras comunes, tener más tierras. Sembrar donde comúnmente no se sembrado. Eso me permite. ¿Ya? ¿Me permite qué cosa, profesor? Ampliar la frontera agrícola. Eso me permite. Ampliar la frontera agrícola. Listo. Ya está. Ahora, es el número 1. En cuanto a camellones, ¿qué son los camellones? Camellones, ¿ya? Son las chacras elevadas. Chacras elevadas. O también llamados guaru guaru. ¿Y dónde están? En el altiplano. Chacras elevadas del altiplano. Ok, también conocidas como guaru guaru. También conocidas como guaru guaru. Ok, aliplano no, altiplano. Listo, ya está. Eso es. Cochas. ¿Qué son las cochas? ¿Ya? Son lagunas artificiales, ¿ya? Formadas por las lluvias. Es una técnica que hasta la actualidad se utiliza. O sea, gracias a que llueve, yo no dejo que llueva y se inunde nada más. Yo hago unos huecos en la tierra que me permiten que el agua se vaya, ¿qué cosa? Acumulando. Y de esa forma yo la puedo utilizar posteriormente para la agricultura. Las cochas, ¿no? En la actualidad en algunas personas, técnicos ya, especialistas, ingenieros agrícolas, le llaman, por ejemplo, ¿qué cosa? Le llaman pues la cosecha de agua. Cosecha de agua le llaman. ¿Qué cosa es el control vertical de pisos ecológicos? Es enviar grupos humanos a otras regiones para obtener diversos productos. Eso es, por si acaso. O sea, yo envío a gente a vivir a otros lugares. ¿Para qué? Para obtener productos de esos lugares. ¿Por qué? Porque en el altiplano no crece todo. No crece todo. Entonces, como no crece todo, ¿ya? Como no crece todo, yo necesito variedad, ¿sí o no? Y entonces, al necesitar variedad, ¿ya? Es que, caballero, mando a gente a vivir a otros lugares. Por ejemplo, en el altiplano, no me va a crecer, ¿qué cosa? No me va a crecer, por ejemplo, algodón. Y yo necesito algodón. Mando gente a esa zona. No me va a crecer manzana. Necesito mandar gente a ese lugar.
Necesito pescado fresco, mando gente a la costa. En el altiplano no hay, en el altiplano, en el río, ¿qué cosa hay? Pescado dulce. En cambio, en el mar, pescado salado. Ahora, esas son las formas. Sal no hay en mi territorio. Sal tengo que enviarlos a otro lado. Donde haya qué cosa, ¿no? Alguna salitrera. Por ejemplo, en Cusco tú sabes que hay maras, las salinas de maras. De ahí se saca justamente qué cosa, ese producto, dime. Ahora, siguiendo acá, policultivos. Este es fácil, pues. Policultivos significa variedad de cultivos. Ellos experimentaban. ¿Sabes para qué? Para poder saber qué producto sí se podía adaptar a la zona del altiplano. ¿Entiendes? ¿Qué producto sí se podía adaptar al altiplano? O sea, no todo producto crece a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene que ser algunos productos. Y entonces ellos querían saber qué productos y de esa manera puedan producir. Ahora, ahora, si estás en el altiplano, recuerda, la prioridad es la ganadería. La agricultura también, pero la prioridad es la ganadería. Ya está, ¿qué más? Ganadería. Esta actividad junto a la agricultura fue de mucha importancia para el hombre andino, sobre todo en zonas altas. Ok, sobre todo en zonas del altiplano. Ahí tenemos a la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. Ok, como productos principales. Llama, alpaca, vicuña y guanaco. Sigamos y vamos a tener ahora, ya, por ejemplo, ¿qué dice acá? La producción textil. En la producción textil vamos a tener, utilizaron dos cosas que justamente te decía, el algodón y la lana de auquénidos. La lana, eso utilizado. Ahora, ¿dónde se hacía? Se hacía en el Acyahuasi. ¿Quiénes lo tejían? Las akyas, las que viven en el Acyahuasi. Si tú recuerdas, ¿ok? Las akyas son las mujeres escogidas, las vírgenes del sol, las que hacen labores domésticas en el Acyahuasi, ¿ok? Preparan los alimentos, preparan las bebidas, hacen textiles y ellas son las que se encargan de este trabajo. Ahora, ¿qué más? Esto ya te mencioné, estuvo en la parte de la portada. ¿Qué cosa, profesor? Las colcas. Simplemente si me dicen colcas, recuerda, colcas, simplemente almacenes estatales, nada más. Depósitos estatales, nada más. Y tambos, ya, mira bien claro acá, es construcción que servía de descanso para los viajeros. Nada más. O sea, es un albergue en los caminos. No confundan las cosas como mucha gente lo hace. Colca, almacén. Tambo, albergue. ¿Está bien? Colca, almacén. Tambo, albergue. En el albergue vas a encontrar alimentos, de hecho que vas a encontrar, pero para cuestiones bastante particulares, pues. ¿Ok? ¿Qué más? Otra cosa importante en la economía incaica son los caminos. Los caminos, ¿por qué? Porque esto permite que pueda haber relaciones comerciales entre los distintos pueblos. ¿Quién le enseñó a los incas la posibilidad de construir una red de caminos impresionante? Los huari. Los huari fueron la base. Los huari le dejaron todo servidito a los incas. Los incas lo que hicieron, ¿qué cosa fue? Mejorar lo que ya había. Por ejemplo, había mucha distancia en algún lugar, construían un puente colgante. No podías pasar en un río de una determinada zona, construías una oroya, una canastilla gigante, jalada por sogas para que puedan pasar de un lugar a otro. ¿Ok? O sea, ellos trataban de solucionar eso. Y además, si el camino está en tierra, yo le voy a poner piedra. Porque sobre piedra, ¿entiendes? No, sobre piedra es que se puede trasladar a más gente, más rápido. Esa es la situación.
En cambio, en tierra no, pues el pie se hunde, tienes que hacer mayor esfuerzo. Esa es la diferencia. ¿Cómo se llama, profesor, ese camino incaico? Ese camino incaico está acá, mira, ve. Capac Ñan. Es el Capac Ñan. Camino incaico o Capac Ñan. Camino incaico o Capac Ñan. Así se llama. Si a mí me preguntan Capac Ñan, camino incaico. Es la columna vertebral del incanato. Y de ahí ya vienen caminitos pequeños, pues. Pero la columna vertebral se llama Capac Ñan. La central y las principales se llaman Capac Ñan. Camino incaico. Ya está. Ok. Listo. Los caminos eran de propiedad estatal y únicamente a servicio del poder. Ya está. Listo. ¿Qué hacían ahí esos caminos? Trasladaban a los migmas, que eran los difusores de la cultura incaica. Trasladaban a autoridades incaicas. Trasladaban rápidamente guerreros. Y por ahí se movilizaban los chasquis. Los chasquis. ¿Te acuerdas qué eran los chasquis? Los mensajeros, correcto. Y ahí a la derecha tienes justamente la red de caminos del Tahuantinsuyo. La red de caminos del Tahuantinsuyo. ¿Hasta la actualidad existe? Existe. Hay partes del camino incaico. Hay partes del camino incaico. ¿No? No. Hay partes nada más, no en todos los lugares. No en todos los lugares. Pero sí hay partes del camino incaico. Con el orden acá, vamos a tener, por ejemplo, los quipus. Los quipus son estas soguillas de distinto tamaño y color que eran un sistema de registro de datos importantes. Ok, esto es un elemento administrativo. Los nudos se hacían de acuerdo a qué cosa? De acuerdo a el tipo de nudo, el número de nudos y el color. Para eso, el especialista en la lectura de quipus, en el manejo de quipus, se llamaba quipu camayo. Ese es el quipu camayo. Ok, con el quipu uno podía saber nacimientos, cantidad de gente que va a la mita, número de militares, los recién casados, los que no van a la mita, o sea, podía saber todo. ¿Ya? ¿Siente bien? Podía saber todo, por si acaso. Ahora, ¿qué más voy a tener? ¿Qué son mitayos? Mitayo es alguien que va a la mita. Y si te acuerdas, la mita es el trabajo obligatorio a favor del Estado. Entonces, si yo voy a la mita, soy un mitayo. Así es. Si yo soy el que leo los quipus, soy un quipu camayo. Si yo soy un profesor, soy un amauta. Si soy un soldado, un aucarruna. Así. O sea, cada oficio como que tiene un nombre. De esa manera. En quechua, claro está. Siguiendo con este punto, acá tengo qué cosa. Los puentes. Cómo se hacían los puentes. Sobre todo se refiere a los colgantes. ¿Ok? Los puentes colgantes. Puentes de otro tipo, mira, ve. Ya, ahí tienes colgante, flotante, tronco sobre piedra, tronco sobre albañilería. Y acá tenemos la parte práctica. A ver, ¿qué tenemos que completar acá? Señale qué técnicas agrícolas tomaron los incas de sociedades antecesoras. Facilito, pues. Los andenes. Ok. Camellones. O guaru. También, ¿qué cosa? ¿Ya? Las chacras, las chacras hundidas de la costa norte, o también llamado huachaques, ¿ok? También las denominadas galerías filtrantes de los Nazca. También eso de mandar gente a vivir a otro lado, control vertical de pisos ecológicos. ¿Ya? O sea, tuvieron distintas
técnicas agrícolas que ellos utilizaron, gracias a todos los anteriores. O sea, esa no fue creación incaica, no, 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 no. Los incas mejoraron todo lo que ya había. Función de los siguientes elementos dentro de la sociedad incaica. Colca. Son los almacenes estatales. Son los almacenes estatales, ¿ya? En este caso, la otra palabra que también se utiliza, o depósitos estatales. Ya está. Caminos. Caminos. Me pide la función. En la función, el Capagñán permite, ¿ya? Permite, ¿no? Mayor comunicación, ¿ya? Y traslado de mercadería entre los ayllus. Ya está, ya. Ese es. El Capagñán permite eso, por si acaso. ¿Ya? El Capagñán permite eso, por si acaso. Capagñán, ¿qué cosa es? Es el camino incaico. Entre los ayllus. Ya está, listo. De esa manera. Ayahuasis, ¿ya? Son las casas de las mujeres escogidas o vírgenes del sol. Ellas se encargaban de ¿qué? De la enseñanza de labores domésticas. Así funcionaba. Ya está. Ellas se encargaban de las labores domésticas. Ahí le enseñaban, como te digo, todo ello de manera normal. ¿Ya? De manera normal. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a tener? A ver. Dice, realiza un esquema señalando las características de los principales caminos incas. ¿Ok? ¿Ya? Una característica de los principales caminos incas. Ya está ahí el ejemplo de esquema que lo puedes completar después. Vamos a continuar acá. ¿Qué eran los tambos? Y acá vamos a colocar que eran los tambos. ¿Ya? Posadas de camino. Exacto. Posadas, utilizando tu término, posadas en los caminos. ¿Qué más? Albergues del estado incaico. ¿Ya? Ya, posadas en los caminos, albergues del estado incaico. Suficiente. 5 elementos de la economía que se podrían utilizar en la actualidad. ¿Ya? Los quipus. Me copio lo que tú dices. Los quipus. ¿Para qué serviría eso? Sería un elemento de contabilidad alterna. ¿Ok? Un elemento de contabilidad alterna. Nosotros tenemos elementos de contabilidad, pero si de repente en algún lugar no funcionaría, los quipus, que son soguillas, nos facilitarían la vida. Otro elemento que nos facilitaría, ¿qué cosa es? La agricultura superior. Los incas fueron especialistas en agricultura. Por eso se llama agricultura superior. Y de esa manera, ¿qué podría ser posible? Se garantizaría que la población pueda, ¿ya? Que la población pueda acceder a diversidad de alimentos. Para eso valdría.
¿Entiendes? Si tuviéramos una agricultura más desarrollada, todos podríamos acceder a alimentos. No faltaría. ¿Ok? No faltaría. ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más? Los andenes. ¿Ya? Los andenes ayudarían, uno, en mayor productividad agrícola, eso de hecho, porque son más tierras, pero sobre todo, ¿sabes en qué? Y evitarían los famosos, ¿qué? Huaicos. Se evitarían los huaicos. Claro, porque todo el agua que llegaría ahí caería en la zona agrícola y de esa manera se serviría para poder producir. Ya no se almacenaría ahí y caería el huaico con toda su fuerza. Ese es lo bueno de los andenes. Otro, el principio de reciprocidad. Ese sería importantísimo en el Perú. Reciprocidad. ¿Ya? Pues las actividades se harían con ayuda mutua entre las personas. O sea, lo bonito de la reciprocidad es que te ayudan sin interés. En la actualidad, si te quieren ayudar, hay interés. Acá no. En el principio de reciprocidad actual no podría haber eso. ¿Ok? ¿Qué más? Los elementos. ¿Qué otros elementos en la actualidad? ¿Ya? ¿Qué otros elementos en la actualidad? Ya hemos hablado de la agricultura, los andenes, la reciprocidad, los quipus. ¿Qué más? Los caminos. Los caminos. Claro, pero y ahora ya hay carretera. Más fácil. Podría ser en lugares donde no haya carretera. Ok. Los caminos incaicos. ¿Ya? Ok. Para. ¿Ya? Uy, ¿qué pasó? Ah, por acá, ven para acá. Para la comunicación entre pueblos, sobre todo en zonas rurales alejadas. Así es, sobre todo ahí. Sobre todo esos lugares, zonas alejadas rurales. Ahí debe haber un camino incaico y ahí debe utilizarse sin problemas. Vamos a completarlo acá. ¿Qué es el Capangñán? Es el camino incaico. Es el camino incaico. ¿Ya? Es el camino incaico que permite una fluida comunicación en todo el imperio. Ese es el Capangñán. ¿Cuáles fueron los mayores centros de producción textil? En este caso fueron los Ayahuasis, como el de Pachacamac, ya en la costa central de nuestro país. Si tú has ido a Pachacamac, hayas visto un Ayahuasi. Ayahuasca incaico. Se ha sido a Pachacamac. Un Ayahuasca incaico, has visto. ¿Cómo sabes que es incaico, profesor? Porque está hecho totalmente de piedra. Todas las construcciones, por si acaso, en la costa la mayoría son de adobe. Pero en el caso de los incas lo hicieron ¿con qué? Con piedra. Siempre toda su construcción de piedra. Y otra cosa que tienes que saber es que hay una figura geométrica que te dije que es predominante en los incas. El trapecio, correcto. Menciona las diferencias de tambo y colca. Tambo
es un albergue ya ubicado a lo largo del camino incaico. Ya está. En cambio, una colca es un almacén estatal. Ya está. Ya está. Eso es lo que debo saber. Ya está. Y dice ahí, que eran los quipus. Ok. A ver, lo bajamos esto para alguien que no haya copiado. Dice ahí, que eran los quipus. Y los quipus, como ya dijimos, son elementos de contabilidad incaica. Son elementos de contabilidad incaica. ¿Ok? Esos son los quipus. Ya está. Elementos de contabilidad incaica. Ya está. Listo. Elementos de contabilidad incaica. Al costado solamente falta ¿qué cosa? Solamente falta la lectura y el esquema que acabes. Por favor, tú mismo eres. Tú mismo eres. Tú mismo eres. De una vez el esquema y el texto. ¿Ya? Listo para poder sellar. Dime. Ya. Un momento, ¿ya?